Qué gusto encontrarnos de nuevo en Nexos. Yuri Muñoz y María Fernanda Jiménez la acompañaremos durante la siguiente media hora en el único espacio televisivo de Costa Rica especializado en discapacidad y adultez mayor. Hoy le hablaremos sobre algunas iniciativas que pretenden atacar el desempleo para las personas con discapacidad. También hablamos sobre el proyecto de ley que pretende convertir al Consejo de Rehabilitación y Educación Especial en el Consejo Nacional de Discapacidad. Además del nombre, ¿qué cambiaría con la aprobación de esta ley? Quédese con nosotras y descúbrelo. Iniciamos de inmediato. Karen Castillo es una joven con síndrome de Down que labora en la empresa MPC desde hace 9 meses. Al igual que ella, otras personas con discapacidad se benefician del programa Yo Puedo Trabajar, que les facilita la búsqueda de empleo y los pone en contacto con sus empleadores. Conozca más de este programa en la siguiente nota. Se pega aquí. Oh, my. Karen Castillo es una de las primeras en llegar a la empresa de maquinaria MPC para iniciar su jornada laboral a las 6 de la mañana. Ella es una de las beneficiadas del programa Yo Puedo Trabajar de la Fundación Yo Puedo y Vos, que promueve la inclusión de los niños y jóvenes con síndrome de Down. La idea era que ella nos ayudara más como en la parte administrativa. En la parte administrativa me refiero como a recepción. La idea era como que ella nos ayudara a sacar copias, reciclaje. Teníamos el proyecto de salud ocupacional, entonces era como que ella nos ayudara con esa parte. Sin embargo, las otras partes, las otras áreas decidieron como que habían partes débiles que Karen nos podía ayudar. Entonces, por días ella nos ayuda, por ejemplo, en la parte de recepción, en la parte del taller, en repuestos, en contabilidad. Entonces, hace de todo un poquito. Ella dio un giro completo, ¿verdad? De pasar, de estar ahí en la casa a levantarse todos los días tempranito. Más bien ella es la que me talla ahí en las mañanas para que salgamos tempranito. Y bueno, y la alegría de ella, porque ella ama esta empresa, ¿verdad? Para ella es todo. La campaña Yo Puedo Trabajar es una iniciativa que busca la inclusión laboral de las personas con discapacidad en diferentes empresas. A través de un perfil que se muestra en su página web, se detalla las habilidades de cada postulante y las razones para contratarlo. El proceso para la inclusión laboral tiene 3 pasos. El primero es, cuando nos contactan las empresas o nosotros las contactamos, el primer bloque, cuando ellos aceptan hacer el programa, es la capacitación. Porque tal vez nuestros muchachos están listos, pero la gente todavía no está lista, ¿verdad? Por un montón de mitos o estigmas en torno a la condición, entonces capacitamos la empresa. Después de que capacitamos la empresa, paralelo, vamos analizando el puesto que va a desempeñar la persona. Y por último, damos un empleo con apoyo. Cuando la persona ingresa a la empresa, nosotros la visitamos periódicamente para ir viendo cómo funciona y cómo aprende el puesto apoyado de la empresa, por supuesto. Karen fue contratada por la empresa de maquinaria MPC desde hace 9 meses. Esta experiencia le ha ayudado a socializar más con sus compañeros de trabajo, ganar un salario propio y fomentar su autonomía. Para participar del programa, las personas con discapacidad deben enviar un correo electrónico en la sección de contacto de la página de Yo Puedo Trabajar. La Fundación realiza una valoración funcional de la persona para conocer sus habilidades. Luego se crea un perfil en la página. Si usted está interesado en contratar, puede ingresar a la página de la campaña www.yopuedotrabajar.com. Es un gusto conocer la historia de Karen. Esperamos que cada vez sean más comunes casos similares a los de ella para atacar así el abrumador índice de desempleo en personas con discapacidad, en especial cuando se trata de discapacidad intelectual. Ahora es momento de ir a una pausa. Les dejamos la palabra en Lesco de esta semana. Al volver estaremos tratando en entrevista en estudio las implicaciones de la aprobación de la ley que vendría a reformular a la institución encargada de hacer rectoría en el tema de discapacidad en Costa Rica. Ya regresamos. Conejo. Volvemos con más de Nexos, único programa especializado en discapacidad y adultez mayor en Latinoamérica.
Y antes de ir a nuestra entrevista en estudio, vamos a conocer las opiniones de algunos representantes de organizaciones de personas con discapacidad con respecto al proyecto de ley que pretende reformular al actual Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial. También conozca cuál es el ambiente político en la Asamblea Legislativa para la propuesta que ya se aprobó en primer debate. Y ya venimos con nuestros invitados en estudio para la entrevista sobre este tema. Con la aprobación de la reforma integral a la Ley de Creación del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, se exigiría el cumplimiento de las disposiciones de esta institución. En otras palabras, la falta de acatamiento podría implicar sanciones. Nexos consultó la percepción de las diputadas y los diputados con respecto a este proyecto. Tiene nuevos fines, un nuevo enfoque, pero va acompañado de una política que efectivamente de igualdad de oportunidades. Ha visto la lucha que hemos venido dando, sobre todo con los temas del cumplimiento de la Ley 7600. El proyecto de ley pasará a segundo debate después de que la Asamblea Legislativa analice la opinión de las municipalidades. Los gobiernos locales aportan un 0,5% anual de sus propios presupuestos al Consejo de Rehabilitación. Pues se necesita realmente ese apoyo por parte de las municipalidades y importante es tal vez rescatar que para algunos malos entendidos no es que se pretende cobrar un impuesto nuevo, sino es que las municipalidades le den ese aporte de 0,5 precisamente a este consejo. Nosotros hemos señalado muy puntualmente que no, todas las municipalidades de este país tienen su ejecución presupuestaria y consideramos que es mucho mejor que estos dineros que se están subejecutando puedan pasar a una institución que requiere de mucha ayuda. El colectivo con discapacidad comparte la opinión de que debe existir un cambio en la estructura del ente rector en discapacidad. Por lo menos el papel de rectoría no la estaría ejerciendo a través de un pronunciamiento de la Procuraduría General de la República como hasta ahora lo ha hecho, sino que más bien tiene un mandato de ley para hacerlo. La ley actual del Consejo de Rehabilitación existe desde 1973 y la mayoría de sus términos están desactualizados según la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada en Costa Rica en 2008. Y después de conocer cuál es el ambiente en torno a la aprobación del expediente legislativo 18.547, proyecto de ley para la creación del Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad, analizamos más a fondo este tema. Recuerde que además de las transmisiones de Nexos en Canal UCR y en Canal 13, nos puede seguir también en vivo a través del sitio web www.canalucr.ucr.ac.cr. Y nos acompaña acá en estudio Francisco Azo Feifa, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, quien hoy pues también nos acompañará para evacuar dudas sobre las implicaciones que tendría ya este cambio, no solo de nombre, sino en la ley misma de la creación del ente rector en discapacidad. Bienvenido, Francisco. Ay, muchas gracias, más bien, María Fernanda, por la invitación. Para eso estamos, como siempre, atendiendo sus atentas invitaciones. Francisco, primero que todo, la gente diría, bueno, deja de llamarse el Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial y pasa a llamarse el Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad, pero un nombre, ¿verdad? ¿Qué implicaciones puede tener para mí que tengo una discapacidad? ¿En qué me favorece a mí que haya ese cambio en la ley? Sí, en realidad no es algo tan cosmético, digamos, ¿verdad? El nombre es parte, por supuesto, de la consolidación de la institución en su tema, que es discapacidad. De la ley anterior, o la que está vigente, la 5347 del año 73, surge un momento de asistencialismo total, ¿verdad? Un enfoque en el que la persona con discapacidad pues era vista como un sujeto de asistencia. No se le potenciaba por su valía, ni se le veía como una persona con equidad de derechos. Entonces, precisamente a eso obedece el nombre, Rehabilitación, Educación Especial, que definitivamente es algo que la institución no hace en la actualidad. Después de la promulgación en el año 96 de la Ley de Igualdad de Oportunidades, la 7600, la institución asume un rol distinto completamente, que es un rol rector, que es verificar el cumplimiento de los derechos de estas personas, reconociendo la sociedad y el Estado costarricense que estamos hablando entre iguales, ¿verdad? Reafirmar su dignidad, reafirmar la equidad
y sancionar cualquier forma de discriminación que se dé. Entonces, y además de este enfoque, ¿verdad?, que ya vendría el nombre a ser acorde con un enfoque de derechos humanos y de equidad de oportunidades, como usted lo menciona, también eso faculta, esta aprobación de este proyecto de ley, facultaría al Consejo de Rehabilitación para ser más eficiente en la rectoría. ¿Cuáles cambios a nivel operativo también enfrentaría esta institución que usted dice, bueno, con esta ley ya podríamos hacer cuestiones que ahorita no estamos pudiendo hacer porque nuestro marco normativo no nos lo permite? Sí, claro, pues efectivamente, como le decía, no es únicamente el cambio del nombre. La ley nueva esta, que se promueve el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, le dota a la institución de las herramientas necesarias para hacer que esa rectoría se haga efectiva. Inclusive aquí en el programa hemos tratado en otras ocasiones cuando hablamos con respecto a la labor del Consejo de Rehabilitación. Ahorita ya esperamos que próximamente el Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad. Claro. Explicarle a la gente, ¿verdad?, ¿qué implica esto de tener ya no sugerencias, ¿verdad?, a la actualidad lo que se hace es informes técnicos, ¿verdad? Por ejemplo, claro, qué sé yo, se construyó el Estadio Nacional, el Consejo de Rehabilitación emite criterios técnicos sobre qué cambios debería tener el estadio para que sea realmente accesible a las personas con discapacidad. Sin embargo, eso no implica que si no se cumple el estadio deje de operar, ¿verdad? Entonces, ese es solo un caso para ejemplificar y que la gente sepa qué implica que si usted emite un criterio, no necesariamente se está cumpliendo. Eso cambiaría con el Consejo, ya llamándose Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad y teniendo esa nueva normativa. Entonces, explicarle a la gente por qué ya sí esas instrucciones del Consejo de Rehabilitación tendrían que ser acatadas y vinculantes por ley. En efecto, digamos, lo que en la actualidad se hace para las instituciones, al no ser vinculante, es un compromiso moral, ¿verdad? Y realmente, pues eso no tiene la fuerza que se requiere para que se cumpla. En este caso, sí, precisamente esa vinculancia que emite la misma ley es lo que daría la fuerza para que los sectores obligados cumplan y que si no cumplen se les pueda llamar a cuentas e incluso sancionar por incumplimiento de deberes, por cualquier otra figura legal, ¿verdad?, que recaiga y que haga que efectivamente. Pero creo que tampoco es como de ser como un perro de presa y andar buscando a la gente, ¿verdad?, sino creo que está también, y eso es otra de las potestades que la ley nos da, que es de promover una imagen positiva de la población con discapacidad, porque los que estamos en esto conocemos la valía de las personas con discapacidad en nuestra vida diaria, conocemos que con las oportunidades necesarias las personas se pueden desarrollar y surgir y mostrar su capacidad, pero esa no es la imagen que tiene la sociedad de ellos, ¿verdad? Muchas veces persiste esa imagen de que es una persona que pobrecito, ¿verdad? Que necesita asistencia, que cualquier cosa que se haga a su favor es precisamente como haciéndole un favor, ¿verdad? Y eso no es la realidad. ¿De qué manera también va a impactar la representación, la representatividad más bien, y el papel de las personas con discapacidad en este proceso de rectoría, ¿verdad? Uno de los lemas del movimiento de las personas con discapacidad históricamente ha sido nada de nosotros sin nosotros, ¿verdad? Inclusive con la ley actual del Consejo Nacional de Rehabilitación, como usted lo mencionaba al principio de la entrevista, hay una visión asistencialista de ayudar a la persona con discapacidad y no de dotarla de herramientas para que tenga una vida independiente y para que forme parte más bien activa de este proceso. ¿Cómo va ahora con esta nueva ley la persona con discapacidad a tomar un rol más activo, con mayor posición en la toma de decisiones, ¿verdad?, que también se van a tomar en la institución? ¿Cómo favorece también el involucramiento de más personas con discapacidad en esta función rectora, ¿verdad? Muy valioso, pues en primera instancia te diría que lo que se aumenta la cuota de participación a nivel de institución, entonces crece en un porcentaje hasta el 30% la participación de personas con discapacidad de organizaciones en la junta directiva. Además, la junta directiva se recorta para hacerla más operativa, incorporando actores sociales clave o entes públicos clave, como por ejemplo el MISIT, ¿verdad?, de Ciencia y Tecnología, porque sabemos que la tecnología como tal es una de las mayores herramientas con que cuenta la persona para poder participar en las cosas, para informarse y demás, ¿verdad? Entonces ha sido esencial este cambio tecnológico y se incorpora al MISIT incluso de la mano con las organizaciones y con los otros actores para que también participen en la toma de decisiones. Y por supuesto también nosotros siempre hemos estado en contacto con la comunidad, con las personas, nuestros funcionarios
no están en un escritorio, están en la calle, ellos están en las comunidades, en las organizaciones, y eso es importante, ese contacto directo que tenemos. A veces no hemos podido responder a los llamados y a esas necesidades por lo mismo, ¿verdad? Porque no hemos tenido las herramientas legales. Usted sabe que un ente público solamente puede hacer lo que la ley faculte. Pero creo que, y estoy muy esperanzado en que esto nos abre una nueva puerta para poder acercarnos más a la gente y responder en mayor medida a esos planteamientos, esas exigencias que nos hacen día a día, ¿no? Así es, pues estamos a la espera de ver ya implementadas estas nuevas características, no solo operativas, sino también a nivel social, y que pues se vea la diferencia, ojalá a corto plazo, ¿verdad? Contactos, Francisco, solamente para concluir, si las personas están interesadas, no conocen el Consejo de Rehabilitación, ahora ya Consejo de la Nacional de Personas con Discapacidad, ¿a dónde pueden llamar o cómo pueden contactarse con ustedes? Bueno, nosotros tenemos sedes en todo el país, sin embargo, le podría dar un número que es de la central telefónica, y depende de donde la persona se ubique, pues nosotros lo podemos referenciar. Es el 2562-3100, esa es la central telefónica, ¿verdad? Pues entonces, que eso sea una oportunidad, ¿verdad?, para hacer ese cambio positivo que hace falta en el país. Muchísimas gracias, Francisco, por acompañarnos. Gracias a usted. Gracias también a ustedes que nos acompañan, y les invito a que no se vayan a separar de nosotros. Ahorita vamos a hacer una pausa muy corta, pero al regresar tenemos más información acá en Nexos, único programa sobre discapacidad en Costa Rica. Volvemos con más de Nexos. Sí, estamos hablando de empleo para personas con discapacidad. El sector empresarial, el sector privado es indispensable para que podamos acortar las brechas en acceso al empleo que enfrentan las personas con discapacidad en Costa Rica. Hoy nos acompañan representantes de la Asociación Empresarial para el Desarrollo y de algunas empresas que forman también parte de esta asociación y de la red de empresas inclusivas que se incluyó en el Plan Nacional para la Inserción Laboral de Personas con Discapacidad. La idea es que haya más personas participando y trabajando en empresa privada, y nos acompañan hoy acá en estudio 3 chicas. Tenemos primero para hablar de este tema, está con nosotros Gabriela Echandi de la Asociación Empresarial para el Desarrollo, que nos va a hablar también de la red de empresas inclusivas, y nos acompañan representantes de 2 empresas que han decidido también participar de este proyecto y emplear a personas con discapacidad. Tenemos a Tania Vargas de BAC Credomatic y a Joana Cerdas de Constructora MECO. Le damos la bienvenida a las 3 y muchas gracias por acompañarnos. Mucho gusto. Empezar con Gabriela. La Asociación Empresarial para el Desarrollo tiene su red de empresas inclusivas ya desde hace algunos años, y ahora están celebrando que se completó la meta dentro del Plan de Inserción Laboral de Personas con Discapacidad en la contratación. Explicarle a la gente en qué consiste este proyecto y de qué se trata esa meta. Bueno, la Asociación Empresarial para el Desarrollo es parte del Plan Nacional de Inserción Laboral para las Personas con Discapacidad. A nosotros nos tocaba el eje de aumentar el número de empleadores inclusivos, y a raíz de eso se consolida la red de empresas inclusivas. Actualmente tenemos más de 60 empresas que han participado a lo largo de los años, y estamos muy contentos porque ya llegamos a la meta, que era emplear a 400 personas. En el caso de ustedes dos, de repente, Joana, en el caso de Constructora MECO, ¿desde cuándo inician en este proceso de convertirse en una empresa inclusiva en la contratación y de optar por contratar a personas con discapacidad? ¿Desde cuándo se toma esa decisión y qué es el motivo, ¿verdad?, principal de formar parte de esta red de empresas inclusivas? Sí, en realidad Constructora MECO viene iniciando este proceso desde el 2011, porque instauró una fundación, una organización sin fines de lucro que va enfocada hacia la población con discapacidad, y se está enfocando como en temas educativos. Sin embargo, dijimos, bueno, tenemos la empresa aquí a disposición, ¿por qué no estamos contratando personas con discapacidad? Ahí fue donde nos asociamos a AED y formamos parte de la red de empresas inclusivas. Obtuvimos una serie de herramientas que nos ayudaron a llevar este proceso, porque al igual que muchas empresas, muchos queremos dar ese paso, pero no sabemos cómo, ¿verdad? Y tenemos miedo de que cómo se hará, cómo podemos reclutar, seleccionar, en qué puestos, ¿verdad? Hay muchas dudas por falta de información. Entonces nos fuimos preparando poco a poco, también gracias al aporte de la red. Y en realidad no es un proceso tan diferente al que se hace normalmente con cualquier colaborador, ¿verdad? Y los beneficios, no solo para la persona contratada, sino para la empresa,
son muy significativos y hacen la diferencia en la empresa que estamos hoy en día. Y en el caso de ustedes, Tania, ¿cuál ha sido también la experiencia de Bacre Domatic, verdad, que también forma parte de esta red de empresas inclusivas? Sí, para comentarle, nosotros iniciamos en el 2010, dimos los primeros pasos, contratamos en ese momento a varias personas con discapacidad auditiva y eso nos llevó a entender la necesidad que tiene la sociedad de la empleabilidad de estos muchachos. Hoy por hoy, ya varios años después, nos sentimos bastante orgullosos del trabajo que hemos hecho en conjunto con la AED, que nos han brindado muchísimas herramientas para trabajar. Y tenemos ya en la organización compañeros de prácticamente todas las discapacidades, ¿verdad? Y ellos han logrado adaptarse a la organización, han logrado quedarse en la organización. Tenemos compañeros de más o menos unos 5 años de estar con nosotros y eso hace que ese esfuerzo nos hace seguir adelante para brindar mayor oportunidades de empleo. Gabriela, de repente, como lo dicen ellos, Joana decía, podemos tener esas dudas al principio del proceso, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para ser un empleador inclusivo? ¿Cuáles son las principales dudas que las empresas muestran al inicio de estos procesos y cuando deciden formar parte de la red de empresas inclusivas? Bueno, cuando una empresa decide ser inclusiva, como ellos mencionaron, siempre hay muchos miedos. Para eso está la red de empresas inclusivas, que es un espacio de capacitación. Nosotros siempre sugerimos, y de hecho que la mesa está hecha de esa forma, de empezar con un taller de sensibilización, porque las barreras actitudinales de las personas son la principal dificultad para emplear personas con discapacidad. En el caso de ustedes, muy brevemente, si pudieran citar un par o 3 beneficios muy puntuales que les ha traído ser empresas inclusivas para beneficio de la empresa misma, ¿cuáles dirían ustedes que son esos, verdad? De repente Tania nos cuenta en el caso de Bacre Domatic. Sí, uno de los grandes beneficios, como comentaba, es precisamente el que los compañeros entiendan, comprendan y hagan empatía con todas estas personas que tienen discapacidad. Entonces, eso es algo increíble, porque se crea una cultura de apertura, de innovación, de pensar en qué productos tenemos, por ejemplo, hoy que ellos no pueden accesar y empezamos a cambiar, ¿verdad? Y empezamos a cambiar sistemas, empezamos a ver las cosas de una forma diferente. Y eso nos abre muchas posibilidades como organización. ¿Y a ustedes, Joana, en Constructora MECO? En nuestro caso, bueno, yo creo que en realidad en todas las empresas que se apuntan a esta experiencia, beneficios muy concretos como el cambio en la cultura, ¿verdad? Del ambiente laboral es casi que inmediato. Luego se vuelve una empresa más humana, ¿verdad? Hacemos la diferencia, dejamos de ser como procesos casi como robots, ¿verdad? Y nos volvemos una empresa más humana. Y una de las cosas que a mí me ha parecido muy interesante en todos los casos de inclusión que hemos visto es que el departamento donde está la persona se vuelve más creativo. O sea, hay como, entre más diverso es el ambiente de trabajo, se estimula más la creatividad y la innovación, ¿verdad? Para hacer diferentes procesos. La gente de recursos humanos, todo lo que ha hecho para cambiar, por ejemplo, o mejorar los sistemas de selección y reclutamiento han favorecido a los procesos generales de la empresa. Entonces, al final es un beneficio para todos, realmente. Las empresas que de repente acceden a esta entrevista, ¿verdad? Nos sintonizan o se dan cuenta, ¿cómo podrían, Gabriela, también unirse a la red si no lo han hecho y, ¿verdad?, recibir más información, participar para también capacitarse y comenzar a ser una empresa inclusiva también en la contratación de personas con discapacidad? Pueden llamar a AED al 2231-2081, la extensión 106, que sería conmigo, o al correo gabrielaechandi@aedcr.com. Ya queda la invitación hecha, ¿verdad?, para otras empresas que también se apunten a ser inclusivas y para que las que ya están dentro de la red vayan aumentando el porcentaje de su personal que sean personas con discapacidad. Les agradecemos a las 3 que nos hayan acompañado y también le agradecemos a todos ustedes que están sintonizando Nexus. De esta manera hemos llegado al final de este programa sobre empleo y trabajo para personas con discapacidad. La idea es que usted se motive, si tiene una empresa pequeñita o grande, a que también
apueste por la diversidad y vea los beneficios que, como ellas nos contaban, tiene una empresa que incluye a personas con discapacidad en su personal. La próxima semana la esperamos con una nueva edición de Nexo. Recuerde que en estos días también usted se puede contactar con nosotros de varias formas. La línea directa del programa es 2511-6242 o nos puede escribir un correo a nexostv@gmail.com. La esperamos la próxima semana a través de la señal de Canal UCR o de Canal 13 del CINAR. Hasta la próxima.